Muy buenas, Excelente, a la orden. muy buenas noches. Les saluda Norma Alejandra Mengíbar y hoy estaremos conversando con el periodista René Gabarrete, con quien estaremos hablando de un tema importante, el papel de los medios, de- el papel de los medios en medio de la pandemia. Licenciado, la crisis sanitaria nos ha dejado eh, cambios en nuestra sociedad y uno de ellos es el cierre empresarial, el cierre de la educación y como consecuencia pues nos ha dejado problemas económicos, problemas emocionales. Entonces, eh, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación durante esta pandemia sin alarmar a la población? Bueno, los medios de comunicación tienen diferentes roles. Deben cumplir, por supuesto, con su primera misión, que es una misión eminentemente informativa. Ujú. Esa es la primera de todas. Pero paralelamente, por tratarse de una enfermedad, de una situación agobiante, de una situación alarmante, de un problema de salud, también deben asumir un papel formativo importante. Pero además de eso, deben asumir un rol investigativo, sobre todo porque además del problema de la pandemia, tenemos paralelamente otro problema, y es el problema de la escasa transparencia, la ineptitud, la lentitud, la corrupción, el dolo en el manejo de fondos y obviamente la traición a los intereses de los hondureños. Y en ese campo también el periodismo tiene un lugar muy importante. O sea que podemos informar, podemos formar, pero también tenemos la obligación de denunciar. ¿Ha surgido algún cambio en el periodismo durante la pandemia sin perder la calidad en los medios de comunicación? Bueno, realmente los medios de comunicación han adaptado sus formatos a un lenguaje nuevo. Eh, el proceso ha representado un aprendizaje para los medios de comunicación y para los periodistas, porque obviamente en la era moderna no habíamos vivido una situación así. Yo recuerdo cuando se produjo el primer caso, cuando se especuló de que el primer caso había llegado a Honduras, al país, se produjo un caos justamente Sí. por el mal manejo que los medios de comunicación dieron al caso. Navegaron en medio de la especulación eh, y de la incertidumbre. Fue un caso muy, pero muy mal manejado. Poco a poco los medios obviamente han adaptado sus patrones de comportamiento a la situación de la pandemia, verificación de información, consulta precisa de fuentes, establecer recuentos estadísticos y en algunos casos, y esto es muy importante, Norma, los medios de comunicación han recurrido incluso a consultores externos para que les apoyen en sus líneas editoriales debido a el desconocimiento existente del tema y con la posibilidad o con el propósito de buscar las mejores formas de abordarlo, sobre todo cuando se busca una opción eminentemente formativa. Eh, Manejar una pandemia debe demanda una actitud responsable, no debe haber ligereza periodística. Obviamente una noticia sin confirmar puede ser motivo de alarma, de desesperación. Las personas pueden tomar decisiones equivocadas gracias a una mala información de prensa. Entonces algunos medios han ido más allá y han incorporado sabiamente, diría yo, a sus estructuras de redacción y a sus programas algunos consultores o consultoras, ¿verdad? Es decir, especialistas en el tema de la salud, porque realmente ninguna escuela de periodismo nos había enseñado a cubrir pandemias y la experiencia misma había sido totalmente inexistente hasta ahora. Es un fenómeno nuevo completamente. Claro que sí, porque eh, es un gremio que está expuesto
a una infección al salir a buscar información. Creo que es bastante riesgoso para el gremio de periodistas. Claro, claro, obviamente los informadores están en primera fila y además de existir un riesgo para ellos, un riesgo de contagio por el altísimo nivel de exposición, sobre todo dentro de las fuentes informativas, también los periodistas pueden representar situación de riesgos Exacto. cuando la información que se brinda no es una información buena, no es una información veraz, no es una información contrastada, no es una no es una información documentada. Es decir, cuando la ligereza se produce, cuando el sensacionalismo se produce, pueden haber secuelas en el orden médico, en el estado de salud de las personas, secuelas en el orden físico, pero también secuelas emocionales por el mal tratamiento de una información acerca de una pandemia definitivamente. ¿Considera que los medios de comunicación han manejado el tema del COVID-19 con responsabilidad? Considero que en su mayoría han informado eh, regularmente. En algunos casos, algunos medios han adaptado su estilo del último segundo, del último minuto, su estilo lleno de fanfarria, no lo han extraído tampoco de esta pandemia y eso me parece que no es congruente. En otros casos, algunos medios de comunicación han tomado algún tipo de banderas, me parece que han politizado también este tipo de coberturas. En algunos casos hasta le han brindado un tamiz ideológico eh, y se han definido como, y han definido alrededor de la pandemia un periodismo oficialista o un periodismo de oposición. Eso es más que lamentable. Y algunos otros medios de comunicación, y esto me parece que es aceptable desde el punto de vista de la mercadotecnia, han tomado la pandemia para hacer un poquito de mercadeo social, incluso tomando la bandera y autoproclamándose o autodenominándose medios de comunicación líderes por ser altamente propositivos. Y realmente sí, en alguna medida lo han logrado y me parece que es un concepto válido, ¿no? Tomar la bandera del tema, claro, es difícil que un medio de comunicación en particular pueda apropiarse de ella, pero sí, muchos han utilizado el tema de COVID-19 como una especie de mercadeo social, trascendiendo más allá de la labor periodística, incluyendo campañas, incluyendo asistencia de orden social junto a otras compañías. Es un mercadeo social con bajo un paraguas periodístico y me parece que es correcto practicarlo mientras el objetivo sea el bienestar de las personas. Yo apruebo ese tipo de prácticas y de medidas. ¿Qué medios de información considera que han sido constantes y verás a dar la noticia del COVID? Mire, el más contextual, el más panorámico, el más completo, el más incisivo, me parece que es el telenoticiero hoy mismo de la Corporación Televicentro. Creo que desde el punto de vista formativo ha jugado un papel importante. En el ámbito informativo, medios comunitarios, medios locales, medios regionales, medios nacionales han cumplido su papel. Donde creo que sí hay un poquito más de deuda es en el periodismo investigativo, dentro de la denuncia periodística alrededor de este tipo de temas. Algunas veces han sido comunicadores independientes con medios de comunicación alternos los que más han alzado la voz, ¿no? Yo recuerdo la entrevista bastante inquisitiva o bastante cuestionante, si se quiere, del comunicador social Milton Benítez. Este personaje estaba al frente de Inves H. Fue una entrevista bastante dura, bastante cáustica, confrontativa, directa, en algunos momentos con un tono acusador, ¿no? Pero obviamente el tiempo le dio la razón a él, ¿verdad? Y se logró demostrar que en efecto la gestión de Inves a cargo de Marco Bugrán tenía entramado
una estructura de corrupción oprobiosa y dolorosa para los intereses de los hondureños, ¿verdad? Y obviamente todavía no tenemos hospitales móviles plenamente funcionando, solo hay uno que funciona en un 40-50% según los entendidos, y no hay justicia por el caso. Y realmente fue un medio de comunicación emergente, alternativo, no convencional, el que a mi juicio en primera instancia elevó más la voz con relación al tema. Entonces me parece que a nivel de denuncia y de investigación, sí nuestros medios de comunicación se han quedado cortos, sobre todo porque en el otro lado, en el sector oficial, no hemos tenido puertas abiertas bajo ninguna circunstancia. Estuvimos unos 10, 11 meses bajo la pena de la susodicha cadena nacional, reiterativa, monótona y poco reveladora, y obviamente tampoco se producían en aquel momento ruedas de prensa abiertas, ruedas de prensa transparentes, para todos los periodistas, para todos los medios. Obviamente no hubo esa cultura tampoco durante la mayoría de meses de la pandemia, y no la hay todavía, ¿verdad? Honestamente. Entonces, el medio recurrió a la especulación, pero más que especulación, debería recurrir a la investigación, porque hay muchas capas dentro de los acontecimientos que la sociedad todavía no conoce y que los medios de comunicación no han logrado investigar, ¿no? Y obviamente se tiene que investigar más. Por ejemplo, el hecho, lo que se manifiesta públicamente, que una élite del país posiblemente ya recibió unas vacunas. Ujú. Situaciones así tienen que ser investigadas a fondo, necesariamente a fondo, ¿verdad? Y obviamente los medios de comunicación se han quedado un tanto cortos en este asunto. Considera que las redes sociales nos han abierto básicamente eh, el periodismo. Ya no nos quedamos cortos con los medios tradicionales. Por ejemplo, como se nos hizo referencia con Milton Benítez, él se ha dado a conocer por medio de redes sociales. Sí, sin duda las redes sociales democratizan la información, porque todo ciudadano en alguna medida puede convertirse en un comunicador. Lo único que la red social no garantiza una práctica periodística efectiva, lo que garantiza es una acción comunicativa, pero Ujú. muchas veces esa acción comunicativa no es una acción comprobable, no es una acción fidedigna, no es una acción contrastada, no es una situación contextualizada. Entonces, tenemos que diferenciar entre la persona que comunica algo en redes sociales y la persona, el profesional del periodismo, que Ujú. informa algo a nivel de redes sociales. Es muy diferente comunicar algo e informar de algo. Cuando informamos, creemos que los datos fueron verificados, creemos que el principio de ecuanimidad, de equidad está presente dentro del tema abordado, creemos que la información ha sido contextualizada y obviamente vemos que el hecho ha pasado por un tamiz periodístico. Entonces, la red social abre una puerta, pero no es una garantía, no es una garantía de buena información. Por supuesto que no. Claro, es un canal de expresión y es un canal de opinión. Y desde ese punto de vista, me parece que su rol es completamente legítimo. Me estoy estoy totalmente convencido yo que, perdón que me extravíe, que creo que hubo un problema un Conex. problema de conexión. Estoy completamente convencido yo, Norma, que dentro de la pandemia los medios de comunicación tradicionales han tenido la oportunidad de reivindicar un tanto sus posturas, eh, pero no necesariamente lo han logrado. Sin embargo, han tenido la oportunidad de hacerlo. Eh, Creo que se abrió.
gracias a las necesidades informativas que la población ha tenido durante la pandemia. Sí, soy yo, que estoy por otra vía, porque me estaba fallando la señal. ¿Norma? Sí, sí le estoy escuchando. Muy bien, por esta vía le estoy escuchando mejor. Okay. Muy bien. Le decía, retomando entonces, que la pandemia ha sido una oportunidad importante para los medios de comunicación, para reivindicarse y para fortalecer la imagen que en alguna medida se ha deteriorado a lo largo de los años, sobre todo a partir de los acontecimientos del año 2009. El principio de credibilidad y de información comprobada, de información veraz, ha podido repuntar durante la pandemia, dándole la oportunidad a los medios tradicionales de fortalecer nuevamente su imagen. ¿Qué recomendación nos daría a nosotros los que venimos empezando para no caer en ese tipo de situaciones? Por ejemplo, las new fakes, publicar algo que no está totalmente confirmado. Por ejemplo, con lo de con el primer caso del COVID, creo que fue bastante impactante para la población y fue alarmante para... Bueno, me parece que la primera gran lección es aquel principio que manifestaba Gabriel García Márquez, que la mejor información no es la que se da primero, sino que la que se da mejor. Eso es importante. Dos, la necesidad existente de que los medios de comunicación tengan manuales de cobertura en este tipo de situaciones y que los periodistas respondan efectivamente a ese tipo de protocolo. Tres, que la salud mental y la salud emocional y la salud física de la población es más importante que una última hora y que una especie de premisa. Y cuatro, reafirma la necesidad de que los periodistas leamos y leamos mucho, por dos cosas. Uno, para informar mejor, para adicionar el conocimiento previo que tenemos a los datos y hechos que recibimos y sobre los cuales reportamos día a día. Y otro factor por el cual tenemos que ilustrarnos y tenemos que estudiar muy bien los temas es para tener mayores elementos, mayores juicios para poder desarrollar entrevistas exitosas e ilustrativas cuando nos encontremos con especialistas de la salud. Así que ha sido una etapa llena de lecciones. Muchos medios se han equivocado por la inexperiencia posiblemente. Entonces yo creo que de cada equivocación, de cada hierro, hemos podido ver una oportunidad para las nuevas generaciones para que de una u otra forma pues procuren enmendar ese tipo de errores. Los que cometieron los periodistas que ya están ahí y que no tenían un patrón de referencia que ver hacia atrás, sino que han tenido que lidiar con el presente y aprender de las falencias que periodísticamente en la cobertura de este tema se puedan tener. Muchas gracias, licenciado, por brindarnos de su conocimiento. Gracias por brindar su tiempo también. Saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Totalmente la hora. Gracias, Norma, y muchos éxitos en su formación profesional y en su vida personal también, ¿no? Muchas Así que gracias. estoy a la orden siempre. Gracias. Igual. Muy bien.